buen día, mi nombre es Dina Hernández y me da mucho gusto que nos vuelvan a acompañar aquí en nuestro programa de contabilidad forense, el cual está patrocinado por el Centro de Investigación Jurídico Forense y está aquí acompañándonos el perito Miguel Ríos Raya. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy tendremos un tema bastante interesante donde nos acompañará el ingeniero Ignacio, donde nos hablará sobre el alcance de la ingeniería electrónica y de sistemas en los peritajes. Es un tema bastante importante, bastante digamos que atractivo, porque podremos saber la ingeniería en dónde nos llega ahorita en nuestros peritajes, ahorita que tenemos tantos problemas o que está por este uso de la ingeniería industrial. Entonces veremos este tema, por lo cual agradezco de antemano la asistencia del ingeniero que nos hace favor de acompañarnos. Ingeniero, muchas gracias. El ingeniero Jiménez Ramírez, muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. En este momento daré un pequeño, ahora sí que síntesis de lo que es su currículum. Él es egresado del Politécnico por la carrera de Ingeniería en Comunicaciones Electrónica. Tiene una maestría en diseño industrial. También cuenta el ingeniero ha estado trabajando en comunicaciones electrónicas, ha estado trabajando también como, ahora sí que está, ingeniero, la verdad es que es muy extenso su currículum. ¿Usted nos podría decir en dónde ha estado ahorita laborando, ingeniero? He tocado varias áreas de la ingeniería de los sistemas de comunicaciones. He trabajado en Bancomer. En Bancomer trabajé como Solution Provider, que es un perfil técnico en donde el banco, en este caso este banco, trabaja como si fueran empresas separadas, lo que es ingeniería o sistemas y la parte de negocio. Entonces la parte de negocio es la que manda y dice como cliente qué es lo que requiere y qué soluciones tecnológicas pueden servir para atender y mejorar los servicios, atender al cliente y mejorar los servicios. Y el Solution Provider, que era el perfil que yo trabajaba, es un traductor en donde se traducen los requerimientos de negocio en soluciones de tecnología. Y se planteaban diferentes soluciones, diferentes formas de atacar o solucionar los problemas que se van presentando en el banco. También trabajé un tiempo en Servicios Industriales Peñoles, que es una empresa minera grande en México, y ahí trabajé en comunicaciones satelitales, en el Centro de Comunicaciones Satelitales. Ahí básicamente la solución es, ellos hacían exploración, hacían sus campos de trabajo y proporcionarles comunicación a ellos. La comunicación en ese entonces era una comunicación muy fuerte, se requería con mucha, para solucionar muchos problemas del banco, del banco de la minera Peñoles, sobre todo en las cuestiones de administrativas en cuanto a personal, a pagos, nómina y todo esto, ¿no? En la parte de producción no estaba tan fuerte la cuestión de comunicaciones, pero sí en el administrativo, en el manejo de personal. También estuve trabajando un tiempo en servicios industriales, en fideicomiso para ahorro de energía eléctrica, FIDE, y ahí en esa empresa es un fideicomiso, es una empresa paraestatal, descentralizada, que se dedica a financiar proyectos de electricidad a los usuarios, cualquier tipo de usuario, un usuario doméstico o un usuario industrial, una fábrica, que requieren mejorar sus procesos de consumo, que consumen energía eléctrica para ahorrar. Entonces el fideicomiso apoyaba económicamente a estos usuarios y se implantaban esos proyectos de energía eléctrica. Y por mi formación en comunicaciones electrónica, en sistemas de comunicación, he trabajado en muchas áreas relacionadas con tecnologías de información. Tengo experiencia en manejo de lenguajes de programación, tengo experiencia en
en lo que es el equipo y las partes físicas de los sistemas. Y por la parte de diseño industrial, ahí eso fue una inquietud mía para poder expandir los conocimientos o los servicios que se dan de tecnologías de información. Entonces, en diseño industrial, el enfoque que da la universidad, la UNAM, es en donde estudié, el enfoque que dan ellos es un enfoque más humano, en donde se requiere que las interfaces, que se requiere que las formas o los equipos que se hagan sean amigables con el usuario. O sea, y esa fue mi idea principal, hacer que los equipos y los sistemas fueran amigables y que de alguna forma tuvieran ¿cómo se dice? Instrucciones inherentes en el sistema, en el propio sistema, que al verlos ya se pueda empezar a trabajar con ellos. Y esa ha sido más o menos mi formación y el desarrollo de mi trabajo en ingeniería en comunicaciones o tecnologías de la información. Pues muchas gracias, ingeniero. Realmente nos llamó mucho la atención tanto su desarrollo profesional como su preparación técnica y académica, en razón de que el patrocinador al cual represento, que es el Centro de Investigación Científico, Jurídico y Forense, pues está, digamos, a la expectativa de aquellos especialistas que tienen un alto grado de capacitación y especialidad para efecto de cubrir las necesidades judiciales que algunos abogados y algunas firmas de juristas pues piden como servicios para sus peritajes. Y en este orden de ideas, dado que nuestro auditorio en su mayoría son abogados y peritos, compañeros nuestros de profesión, ingeniero, quisiéramos preguntarle cuál ha sido el desarrollo de la ingeniería en las cuestiones de electrónica y de sistemas de, como usted dice, de tecnologías de información, para saber cuál es el alcance de su especialidad y que nuestro auditorio pueda eventualmente requerir algún servicio de esta rama. Pues la evolución de la tecnología de información o la electrónica o la ingeniería de sistemas o informática ha sido muy acelerado últimamente. Tendrá que unos 50, 30 años que empezó a despuntar, y es principalmente el manejo de la información. El manejo de la información se facilita por los sistemas digitales, sistemas de cómputo digital, porque permiten traducir información, ya sea imágenes, sonidos, datos, números, lo que se pueda traducir con diferentes sistemas, diferentes dispositivos, en números, en dígitos. Y esos números se pueden almacenar, se almacenan y se procesan en una computadora. El desarrollo de las computadoras va como en una especie de competencia, o van de la mano entre el desarrollo de programas de cómputo, de programas que hagan algo, que cubran un requerimiento del humano, y la capacidad que tengan los equipos para procesar usar ese programa y procesar la información. O sea, la rapidez y la capacidad, el tamaño que el volumen de información que puedan manejar. Entonces, a veces los programas se van muy adelante, son muy avanzados, pero la capacidad de las computadoras es muy lenta, no alcanza a procesarlo. Y luego las computadoras, por diferentes desarrollos, diferentes competidores y el mercado, hacen más grandes, más memoria, más procesadores, que más cerebros, que más núcleos y no sé qué, crecen. Y entonces pueden agarrar esos programas y trabajarlos. Y eso provoca otra vez el desarrollo de los programas y así van compitiendo, ¿no? Entonces siempre hay un avance en ese sentido. Ahorita pues se espera que llegue un momento en donde el acelere o el crecimiento tan rápido de las máquinas, de las computadoras y de los sistemas digitales, se llegue a un tope. Y ese tope pues está determinado por el tamaño físico de los dispositivos. Los dispositivos cada vez son más pequeñitos, cada vez son más chiquitos, más pequeños. Entonces llega un momento en donde se limita por las moléculas que se utilicen o por los átomos. O sea, llega un momento donde se va a limitar.
ahí ya empieza otra vertiente que se va a desarrollar, que son las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas ya es otro concepto y ya se brinca ese paradigma, ese límite ya se empieza a ver, que es el crecimiento de las máquinas, ¿no? Entonces van a ser más rápidas, más procesamiento y pues, va a disparar otra vez el desarrollo. Por lo mismo, manejan mucha información, prácticamente todas las actividades del humano son atendidas por máquinas, por aparatitos, ¿no? Entonces ahorita la crítica, por ejemplo, una crítica muy fuerte social es que todo el mundo traemos un celular en la mano y ya no podemos hacer nada si no tenemos un celular en la mano. Es precisamente por eso, porque el celular tiene una capacidad muy grande de procesamiento, son muy grandes, son mucho más grandes que las primeras computadoras que empezaron a trabajar, más grandes en capacidad, son chiquititas pero tienen una capacidad muy grande y pues tenemos ahí información de todo tipo, ¿no? Y la principal que tenemos los humanos es fotografías y música. Decimos, no, es que si cambio de celular tengo que cambiar todas mis fotografías. Y entonces empiezan ese tipo de cosas, ¿no? Y ya esa es la actividad personal, pero también se va hacia actividades de comercio, actividades de procesos de fabricación, actividades administrativas. Entonces en todas esas actividades humanas ahí está metida la tecnología, ¿no? Sí. En esa parte de las actividades humanas y de la información que todas las personas requerimos, nos hemos encontrado en la práctica profesional que las empresas, los empresarios, tienen necesidad de cuidar la información, de salvaguardar la información, y de repente hay una lucha entre el usuario, el empresario, el competidor. ¿Qué ocurre con la confidencialidad de la información? La ingeniería electrónica, ¿hasta dónde puede resolver problemas de confidencialidad o de salvaguarda de información? Hay muchos desarrollos y hay unas líneas específicas de trabajo en las tecnologías de información que van enfocadas a la seguridad. Inclusive hay gente muy especializada en seguridad de información y hay gente muy especializada en seguridad de la información, pero en descubrir hoyos o en descubrir errores en la seguridad de la información. Es todo un campo muy grande que se trabaja actualmente. Entonces sí, la tecnología puede hacerlo. Se hacen programas, se utiliza lo que se le llama encriptación. O sea, la encriptación es disfrazar la información tal cual como llega o se genera, se le aplican algoritmos, se le aplican ecuaciones matemáticas que la transforman en otra cosa. Y cuando se quiere recuperar esa información se le aplica lo inverso, ¿no? Para poderlo encontrar. Esto viene desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en donde se enviaban palomas y se enviaban códigos o frases que no tienen ningún sentido y después se le aplicaba un código y se descifraba. Entonces en los bancos, en los sistemas, en comunicaciones se utilizan esos códigos, esos métodos de encriptación para disfrazar o convertir la información en otra cosa que no sirva. Quien lo tome ve puros números y no le sirve de nada. Tiene que aplicar las llaves o los códigos o los sistemas adecuados para recuperar esa información. De acuerdo. Sí. Los actuales hackers de la información, personas que están, digamos, entrando a la privacidad de las computadoras, de las empresas, de las personas, de las cuentas de banco, de los teléfonos celulares, ¿cómo se puede prevenir que tengan acceso a esa información? Los sistemas, y también siempre ha pasado, o sea, desde el principio que empezó todo esto del manejo de la información y las comunicaciones, se requiere que el sistema en sí tenga un grado de seguridad, por ejemplo, una caja fuerte. Una caja fuerte es un sistema mecánico, ya hay electrónicos, pero un sistema mecánico donde en las películas de James Bond le dan vueltas y pega el oído y se escucha, o le hacen un hoyo. Esos sistemas son seguros por sí mismos. El problema es el uso o ¿cómo se podría decir? La
la intervención del ser humano. Por ejemplo, en una caja fuerte, el ser humano normalmente o memoriza o anota el código. Si lo memoriza, pues tiene más seguridad, pero si en algún momento pierde el sentido o se le va y dice un número por otro y alguna cosa así, o sus códigos son la fecha de nacimiento de la persona, es la fecha de nacimiento de la esposa, el nombre del perrito y cosas así, el hacker tiene, o cualquier persona tiene la posibilidad de llegar a tener ese código. ¿Por qué? Pues porque son conocimientos de dominio público prácticamente. Entonces, se podría decir que hay dos formas de ver la seguridad. Una es la forma del sistema en sí, por ejemplo la caja fuerte, una caja fuerte robusta, que sea fuerte, que tenga paredes gruesas y que esté muy anclada al piso y todo eso. Y la otra es el uso que le da el usuario. La mayoría de las veces, si vemos la historia de los ataques de hackers, es porque el usuario se descuidó. Se descuidan y los atacan por ahí. Ponen códigos muy sencillos, no los cambian seguido y se dejan atrapar por trampas, por señuelos en donde con un señuelo sueltan la información, ¿no? Sueltan la información. Ahora está muy de moda y ya es muy actual los phishing, famoso phishing, es en donde te dicen, te mandan un mensaje en donde se te hace atractivo y tú lo abres y ahí te atrapan. Entonces das tus códigos, das tus NIPs, das toda la información para tu cuenta de banco. El banco es muy seguro, el sistema de comunicaciones es muy seguro, pero la persona misma les da la información. Hay un exceso de confianza. De confianza o de desconocimiento o de cierto grado de inocencia, se podría decir, al manejar la información. De acuerdo. Muy bien. Pues fíjese que nuestro auditorio normalmente, que son abogados, nos llegan a llamar a la firma de un grupo de peritos y nos dicen: oye, necesito a alguien que me diga si este correo electrónico viene, cuál es su origen, o si es falso, si es auténtico, si está manipulado. Todo eso ustedes lo pueden, digamos, detectar o sí, ¿cómo podría ser? Sí se podría hacer, porque como les comento, las cuestiones de informática, de tecnología de información son sistemas generados por el ser humano. ¿Sí? Es como construir un camino, una carretera. Sabemos a dónde va, cómo va, qué hoyos tiene, errores que puede haber, subidas y bajadas, lomas, todo eso lo sabemos. El que una persona reciba un correo y quiera saber de dónde viene y quién lo generó, sí se puede rastrear en sentido contrario, ¿no? Ajá. E inclusive los sistemas, los datos, un correo, una foto, un audio, generan una imagen como huella digital, una especie de huella digital, en donde se puede definir y se puede saber si es o no es falso. ¿Sí? ¿Y de dónde proviene? Y de dónde proviene. Ahí también viene otra situación, porque podemos seguir el camino y es como un árbol, tiene camino para acá, luego una bifurcación, una encrucijada, y se va siguiendo, y llega uno al punto donde se generó. Pero ahí hay otra dificultad. En ese punto donde se generó, puede ser que solo, y aún siendo solo un usuario, una persona, no hay nada que garantice que su máquina no haya sido usada por otra persona. Esas son las dificultades principales, ¿no? O sea, siempre donde interviene el humano hay incertidumbre de qué hizo y cómo lo hizo y si tenía la intención de hacerlo. O sea que si un abogado nos llega a solicitar un servicio, no es como que, sí lo puedo hacer. O sea, comentábamos en la antesala del programa que le podríamos decir: ok, necesito cierta información para poderte responder una duda, una pregunta, o conocer un desfalco, un fraude. Necesito ciertas características o cierta información previa que le permita a usted hacer un diagnóstico y más o menos proyectar la directriz de su trabajo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. O sea, se necesita tener acceso a los sistemas, y si en cierta parte del camino, para regresar a donde se generó, cierta parte del camino es privada, se necesitaría permiso del dueño de ese pedazo del camino, pedazo de información, para poder acceder a él.
En los sistemas judiciales es relativamente sencillo porque el juez es que expide, ordena un mandamiento por escrito y como es una autoridad competente, pues de alguna manera la gente estamos obligada a proporcionar o aperturar el acceso a esa información. Es correcto. Parece que... Por ejemplo, hablando ingeniero, hay industrias que tienen en este caso sus máquinas porque elaboran a lo mejor ciertos procesos y ellos, por ejemplo, que tengan la demanda de que un producto llegó en malas condiciones. Ese producto a lo mejor es comestible, llega en malas condiciones, se distribuye pues ahora sí que al interior de la República y esto ocasionando problemas a lo mejor de salud a los usuarios. Y existe, por ejemplo, la demanda a la empresa porque por ella pues hubo esta contaminación, que así es como se lleva en las industrias la contaminación. En este caso, ingeniero, por ejemplo, usted puede ahí determinar en dónde estuvo el error, si sí fue de la industria quien tuvo el error, o a lo mejor fue de la persona que, no sé, que ya compró ahora sí que el alimento y no le diera la refrigeración que está obligado, o cosas de ese tipo. ¿Usted ahí determina también quién tiene la responsabilidad? Sí, de cierta manera sí es posible, porque hay procesos. Exacto. Y si la empresa tiene el cuidado de tener sus procesos documentados, es hasta cierto punto fácil. Si no tuviera sus procesos documentados, habría que darle un seguimiento a toda la cadena de producción, desde los insumos. Claro. O sea, porque podría venir, si es en cuestión de alimentos, podría venir contaminado desde el insumo. Sí, si son semillas, si es harina, si es plástico, cómo viene, ¿no? Si viene o no viene contaminado. Y habría que ver los lotes de producción. Y después ya el almacenaje propio desde el proveedor, el almacenaje en la planta, sí. y el proceso mismo de dónde se pudo haber contaminado y cómo pudo haber sucedido. Ahí también habría una crítica respecto a una industria que le sucediera esto, es porque deben de tener también procesos de control de calidad. Sí, claro. En donde sí. en la misma línea de producción, inclusive desde el almacenaje, inclusive desde la compra, tienen sus procesos de control de calidad, hasta la venta y la distribución. Entonces, si se cumplen todos esos procesos y aún así sale contaminado, sí se puede hacer y sería lo más recomendable, hacer una investigación profunda. Y es que sí sucede, ingeniero, porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar trabajando en una empresa, en una industria así, y aunque estaba con un sistema de calidad, de todos modos, había el momento en donde decían, bueno, vamos a partir un pedacito de este queso, y ese queso, ¿qué creen? Que traía una grapa, o traía algunas cosas así, decíamos, híjole, ojalá y nada más nos haya tocado a nosotros, ¿no? Porque... No, pues basta con uno, sí. O sea, para una producción de varios millones de paquetes, y agarra uno un paquete y ese paquete viene contaminado, pues todo el lote está mal, hay que revisarlo. Okay. La producción está avisando que entramos a la parte final del programa. Ingeniero, ¿podría por favor darnos los datos de contacto para que nuestro auditorio se pueda comunicar con usted en caso de algún servicio de ingeniería electrónica o de sistemas de información? Claro que sí, mi nombre es Ignacio Jiménez Ramírez. Me pueden localizar en el teléfono 55 35 15 04 56. Es en la Ciudad de México, y correos electrónicos, uno es Ignacio TI, todo con minúsculas, junto, Ignacio T de taco y Italia, @telmexmail.com, y el otro es un correo de Gmail que es Gurú Pelmazo. Gurú Pelmazo es un personaje de caricaturas, Gurú Pelmazo con Z, todo junto, @gmail.com. Bueno, si al auditorio se le dificultara alguna información de esa naturaleza, ¿nos permite recibir en nuestros teléfonos la llamada para encauzarlo con usted? Claro que sí. Nuestra idea precisamente es colaborar con ustedes, con su empresa, y poder avanzar en el sentido de que la tecnología nos ha invadido, la tecnología está aquí, la tecnología
tecnología está en todos lados y el mal uso o mal uso o las fallas que se puedan presentar puedan ser minimizadas o atendidas de una manera justa, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias. En caso de que requieran alguna información profesional del ingeniero, nuestros teléfonos son de oficina el 5510-0874 y el 5521-3323. Gracias por la invitación, contadora. Muchas gracias, gracias por acompañarnos y también les recordamos que nosotros contamos con los servicios de avalúos que, como dice bien el contador, avalúa desde un clavo hasta un barco, un avión, una nave espacial de la NASA. Con ayuda del ingeniero sacamos adelante los valores. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto para nosotros tenerlos en este programa. Gracias. Gracias, ingeniero, por la invitación aceptada.